Hola, Marí. Buenos días. Buenos días. Buen día. A ti te toca comenzar. Sí, Anne-Marie. entonces, Anne-Marie, ¿voy sí. compartiendo? Sí, si quieres compartes como para tener la pantalla lista ahí. Hola Sergio, Hola, Nelson, ¿cómo Antonio. estás? Hola Marí, Buen día. ¿cómo estás? Buenos días, Bien. Nelson. Nos falta... Nos falta el panelista Guillermo Rodríguez, que tal vez está ahí. Lo que necesitamos es que los panelistas hagan, aquí está, sí está, que hagan clic arriba a la derecha, hay un botón azul, excelente. Y entonces ya lo debemos tener. Excelente. Profesor. Muchísimas gracias, el profesor Guillermo Rodríguez de la UNAM de México, quien va a actuar como panelista esta mañana. Entonces yo creo que siendo las 9:22 podemos dar inicio con la presentación de Anne-Marie Swer. Anne-Marie. Y voy a dejar que los estudiantes se presenten solos. Adelante, por favor. Listo. Thank you very much. So I think that the title of this presentation has changed since the original submission. As you do understand, this is a work in process. So some things have changed. So the title is now Engagement and Satisfaction in Global Virtual Teams. So we know that virtual collaboration is an inherent characteristic of contemporary work, and we're experiencing this even more with the recent phenomenon and the global health crisis. But this virtual work is causing changes in the way that we work and the organization of work. The types and degrees of diversity have changed, and we know that diversity impacts the processes and the outputs of teams. And this means that for organizational and management practices, the human resource management suggestions developed for homogeneous teams are no longer contributing in the same manner and may be obsolete. The main problem is that 50% of virtual teams fail in meeting their strategic and organizational objectives. For Anne-Marie. global, yes. Ya, José Antonio, Your presentation. We need to see your presentation. You're not seeing it. No, you need to share your presentation. Oh no. Hold on. don't worry. We have some time, so don't worry. But it's The screen, remember? yeah, and it's telling me that you have it. En la pantallita abajo. Are you seeing it now? No. No. Tell me when, because it's telling me that that it's there. Si Nada quieres, todavía. Anne-Marie, si quieres nos la mandas por mail a balas. Sí, ya. ¿La sí. mandaste? Sí. Yeah, it's telling me something went wrong. Voy a buscarla. Solo para confirmar con los demás estudiantes que hayan enviado su presentación
para tener backup y poder presentación alterna desde cualquiera de los moderadores. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ya Nelson está compartiendo ahí la tenemos arriba. La presentación. Ok, perfecto. Anne-Marie, ¿la ves? Está en la pantalla, la tenemos nosotros, la pusimos. No, pero ustedes... Si quieres, sigue la presentación que nosotros vamos a poner. Sí, ok. Entonces, ustedes lo ven. Sí. Pero ok. Entonces, yo voy con la presentación en mi computadora y ustedes siguen. Nosotros la vamos proyectando. Listo. Tú nos dices, cambia. Ok. Listo. Entonces, el 50% de los equipos virtuales fail to meet their strategic and operational objectives, but the situation is worse when the teams are global or international teams. 60% of those fail to meet their objectives. And the most important fact for this research is that the members of global virtual teams suffer lasting resentment. And also 21% of global virtual teams, only 21% report satisfactory benefits from the cultural diversity. So this means that there are new issues for the configuration of human resources. We need to find the appropriate mix of diversity, and we need to provide training for this diversity. There are research that shows that inappropriate training or unnecessary training can actually make the effects of diversity worse. And this research focuses on the female experience because virtual work does have mechanisms that can counter gender discrimination as well as racial and cultural discrimination. However, there are indications of a residual bias that are particularly notorious in intercultural and intergender transactions. So the research question is, what impact do team-level gender and nationality diversity have on individual engagement and satisfaction in global virtual teams? So I wish to determine the impact of self-efficacy and motivation, which are variables within engagement, on teamwork satisfaction and task performance satisfaction in gender and nationality diverse global virtual teams. And more specifically, I am determining a moderating role of individual gender on these impacts. And I propose a model that identifies a curvilinear relation between team level diversity and individual engagement and satisfaction. The theoretical framework begins with the IPO, the input process output model, which is the most used model to explain group and team processes and results back since 1964 with McGrath, 75 with Hackman and Morris. This is the most used framework also for virtual team work. And in particular, Dulabon and Hawk in 2017 developed an extension of the IPO model specifically for virtual teams. However, some review of the literature shows that this is not necessarily what is getting published. Most publications on virtual teamwork consist of just 2 parts, not the 3. Additionally, to focus on the diversity within the global virtual teams, I am taking a resource-based view, more specifically a knowledge-based view, taking into consideration the information processing theory and the value in diversity approach.
So I am taking the position that diversity should be beneficial, should be positive, both for the organizations that use diverse teams and for the individuals who compose these virtual teams. And I am also using a jobs demand resources model. The individual incarnation of the IPO model. So the individuals who are in these global virtual teams will have inputs that are the demands or the resources, and these resources or demands, which for a knowledge-based worker, diversity should be a resource because it is promoting their career, it is promoting their intellect, promoting their satisfaction with their jobs. But we know that that diversity is also a demand. It makes communication more difficult. But this mix of the resources and demands that diversity in a global virtual team causes contributes to engagement and, as an output, the satisfaction. So some literature review, very simply, the inputs, much of global virtual team research focuses on the virtual part, not on the global part. And certainly diversity is the main component of the global. With processes, the processes that I am including here are the socio-emotional processes, and specifically engagement, which seems to increase with demanding conditions, such as the diversity. And with output, I am focusing on the satisfaction. There can be performance or effective outcomes in the IPO model, and I'm focusing on the effective. There are methodological issues. I'm going to skip through this because I see that we're already running out of time since we had the technical problem. But my new model overcomes methodological issues in previous research. And here is my design model. So it is a multi-level model. I have team-level data of gender diversity and nationality diversity that affect individual level data. So the team level impacts the individual level of self-efficacy and motivation. And then this, in turn, affects teamwork satisfaction and task performance satisfaction of the individuals. And all of this is, so I have a mediated model, and it is moderated by the sex or gender of the individuals. The participation, the participants are through X-Culture data, so student project in which the students participate in global virtual teams. And I have some references here on the value of using student projects, because this is always an issue especially in getting published using student data. I have here the indexes for each of the variables. These are all supported in the literature. And sorry, I will go back. So this is a multi-level modeling. Once cleaned the data, I have 1,308 teams. This is approximately 6,000 individuals. And very, very preliminary results, because I am still learning how to do this multi-level statistical analysis. But I do know that the greater percent male of the teams, the lower the male self-efficacy. Self-efficacy does increase over time, and the male self-efficacy increases at a higher rate. And the greater the percent male of the team, the lower the motivation. Male motivation is higher in female-dominated teams, and the motivation increases over time, but males at a higher rate. And the contributions with this, the methodological improvements. So I have a very large sample size. My teams, inside the teams, we are obviously heterogeneous. That's the purpose with the diversity, but in between the teams, we are homogeneous. They're all participating in exactly the same project for the exact amount of time. The duration of the teamwork, so I do have a
team that is longitudinal, and I treat the no response and common method bias. The model improvement, I'm using diversity as a variable rather than virtuality. I have nonlinear relationships, and the mediation and the moderation within the model. And if I am making a practical contribution, suggesting a way of configuring diverse global virtual teams, obviously not to discriminate, but to provide the appropriate and correct training for these diverse teams. And that is the entire doctoral study in a nutshell. So I am now open to receiving any questions and comments. Okay, thank you very much, Anne-Marie. Now we would like to invite Dr. Guillermo Rodriguez from UNAM in Mexico for comments or questions. All right. Well, first I want to congratulate you because I think the topic is quite interesting and quite relevant, especially in times of pandemics, right? And we're thinking about the importance of global virtual teams. And nowadays is absolutely outstanding, the fact that you're doing this. Now, I see also that you have changed a lot since from the original document that we reviewed. So I guess I have more questions and comments, but that's okay. I mean, we'll get to that. The first thing that struck me when I saw your proposal was the fact that you were using resource-based view of the firm and the input, process, output perspective. And I figured, well, why are you doing this in terms, not that it's not valuable, but these models seem to be quite old. And a lot of the literature that you have also is quite old, which is not bad in the sense that you are reviewing whatever has been done in the past. But you don't seem to be, at least in that particular proposal that I read first, adding much from newer theories. So I would like to know why resource-based view and why input, process, output, and I know that you already mentioned many others right now in your slide. Why was it original or motivation to use those ones? Sorry, I'm not hearing anything. Is anyone speaking? Oh, am I being heard? Anne-Marie, can you hear me? Guillermo, ¿yo te puedo escuchar bien? Yo también. Sí, yo también escucho a Guillermo sin problema. Oh. Ok, tenemos problema porque si ella no me I hear escucha. you all. I don't hear anyone else. I can hear Jose Antonio, Sergio, and Nelson. Guillermo. But not me. Hello. Pero a 1, 2, Guillermo 3, se le escucha counting. bien. Anne-Marie, ¿puedes escuchar a Guillermo? No. Hola, ¿no? Mira el icono del micrófono de Guillermo. Quizás lo pulsaste o lo pinchaste por accidente. Debes tenerlo muteado a él o en mute a él. ¿Me escuchas? ¿Los escuchas? Hola. Anne-Marie solamente no puede escuchar a Guillermo. Sí, yo creo que quizás lo muteó. Right. There is, I have no icon for Guillermo. I have the icon of microphones for Nelson, Sergio, Jose Antonio. I don't see a photograph of Guillermo either. I don't know if you have a photo or a I have a video, yeah. I don't see. Video. Uh-oh. Maybe Jose Antonio. I just see the name. Jose Antonio, you can repeat the question? If you remember it. Okay. Basically, what I was asking is why resource-based view, right? And why models and why all it is about the resource base. Guillermo was talking about why you decided to use a literature that is kind of old, that is a resource-based view and the IPO approach. Guillermo said that he doesn't say it means that it is not valid, but is not a recent theory. Even though you mentioned something in your slides about the newer literature,
he wants to know why you decided to go the resource-based view and the IPO. Am I right, Guillermo? Absolutely, yes. Okay. That was a question, Anne-Marie. Did you hear? Hear me? Did you hear anything or? Creo que no nos escucha nadie. ¿La pregunta de Ricardo? No, but I see in the chat. Is that the same about literature? Yes. I'm going to answer the Jose Antonio. I see a question here about the literature. In the full document, I have more recent literature. I think part of it is that I like theory, so I like going back to the original authors. Okay. Yeah, I want to give credit where credit is due, back to the original authors, and many times this goes back to the 1960s. And much of the diversity literature did originate in the 1960s, and especially in the United States, with the racial and the gender civil rights movement. So I do want to go back. So probably in the full document of many pages, there are more recent, but yes, I do like to go back to original literature. The resource-based view, because I want to find the benefit of diversity. We are going to deal with the diversity whether we want to or not, but I rather than see it as a negative and something that we need to deal with, I want to find that this is positive and that it can be useful both for the organizations themselves and for the individuals who participate in these global virtual teams. So I want resource diversity to be a resource. I think it can be a resource for the organizations. Literature shows that it improves innovation, creativity. For international organizations, there is more internationalization. Intensity and extensity when there are diverse teams. And then the IPO, I want to see the three parts of it. Much of the published literature goes directly from diversity to a result. And this, the literature is inconclusive. There are many studies that show positive, that show negative, that show curvy linear, that show insignificant. But it seems that the reason is that they are not using a mediator. So by having mediation, which is inherent in the IPO, I hope to be able to find some more conclusive results. Right, so that's with the resource-based view and the IPO. So I have written my next question, which is related to national diversity as opposed to cultural diversity. Why national diversity and not national culture? I need to use national diversity somewhat as a proxy for culture. It was my original intent was to use culture, but there's a lot of debate in the literature. There's not one accepted calculation of culture. And with this number of participants, with 1,300 teams, with 6,000 students, I was in over my head trying to calculate this. Yes, it would be wonderful if I could use cultural diversity, but I think that would need to be with a smaller group and with some sort of applied, directly applied measure, some sort of questionnaire, some sort of evaluation assessment for the individuals, because even with with cultural diversity, that
the literature hasn't proven how to be able to calculate this anyway. So I'm using national diversity and hoping and assuming that this is capturing some cultural diversity. Perfecto. Yeah, with the GLOBE project. Structural equivalent. Yeah. Sure. Sorry, with the professional diversity and the skill diversity, definitely. I do have some other research that includes professional diversity and skill diversity, but it's not in this doctoral research. I wanted to. The doctoral research started out really big with a lot of different kinds of research, different kinds of diversity. But recommendations from previous doctoral consortiums and from advisors have been to narrow it down a bit to be able to have more impact. So I do definitely professional diversity, skill diversity, age diversity. These all have impacts, but I needed to make choices and focus somewhere. Yeah, and diversity within a nationality, definitely it's an issue. That will be an inherent limitation. That is true. Are your hypotheses still based on a curvilinear relationship? If they are not linear any longer, what parametric methods do you anticipate? Right. They are curvy. I am expecting curvilinear. Right. I do expect curvilinear, but actually getting into methods, I am still studying how to do that because I'm beyond my current statistical levels. So this is where I am right now with my study, is learning how to do the analysis. Anne-Marie, may I ask you a question? Yeah. What is your method? Because you didn't have the chance to explain it just a little bit. What are you planning to do? So again, this is where I am hitting my intellectual limit, and I am learning how to do this. It is a multi-level path analysis. Okay. And more than that, I need to admit my ignorance, and this is where I am studying at this moment. But I mean, in terms of the setting, in terms of the individuals, how? Oh, okay. The sample. Sure. So the sample comes from an X-Culture project. It is a student-based project. Every semester there are some 8,000, 6,000 to 7,000, 8,000 students who participate in global virtual teams. So we are in 70 countries around the world, 80 some universities. And the organization puts students on teams of 4, 5, 6 members. Usually, well, they are diverse in nationality. There might be a 100% nationality diversity. Some teams are all co-located, so 0% nationality diversity. So I have the range there of nationality diversity. And during a period of 10 weeks, these students are participating together in their global virtual teams to develop an internationalization strategy for a real life company. So the activity replicates the real work of an international business person. So the project is replicating what professionals do. So that is why I'm confident using a student sample.
I don't know how long we have yet, but if I just put some questions also on the chat about the practical implications and the role of gender. Oh, and yes, so I see Phoenix is asking if the model represents virtualness. The teams are all virtual, and they are all equally virtual. So virtuality is not a variable within this, but all of the teams are 100% virtual. And I'm also, why is gender a direct and a moderating effect? Gender diversity is the direct effect. Is an independent variable, and then individual gender is the moderator. I'm not hearing Sergio right now. That's okay. I'm not hearing Sergio either. What I'm asking is that gender diversity at the team level, in the team, is your independent variable, and individual, whether you are male or female, is the moderating effect. But as you were saying, I didn't understand the reasoning behind that. Why would team diversity will be different, or the effects will be different, whether you are a male or a female? What would be the theory behind that? The previous research demonstrates that genders do tend to respond to their traditional gender role when they are in intergender teams. So females tend to provide or strive to have a more friendly, open, receptive team. Men tend to be more task focused, more competitive. So this is one effect, and then especially within intercultural teams, women might go into these teams with feeling less self-efficacy because they know, for example, if I'm going to enter a team with Muslim men, I might feel a little bit reserved, not knowing how they are going to perceive me. So there's a bias, but it might actually be the female's bias of how other men from other cultures are going to treat her, rather than the men actually treating her different. And also the men in more male teams, men are also, literature shows, are going to be vying for that more alpha male position. So different cultures have different ways of expressing their dominance. So that might impact the efficacy and the motivation of the males, since they don't know how to interpret the signals that men from other cultures are providing. Okay. There's a last question by Guillermo there. From practical implications. How do you produce a methodology for team configuration with the results? Oh, so diversity is inherent. So you're saying for practical contribution to management. So certainly I'm not going to suggest that we need to discriminate against certain cultures, that teams with certain cultures are more problematic than others. But if we know that when there are 75% females and there are 25% Muslim men, and this causes problems, for example, then we know which teams are going to need training in advance. Most concerning is that much of the training that we receive is assuming that there will be problems. And sometimes we are receiving training almost preparing people for the problems. So when there is inappropriate training, or training that occurs when it is actually not necessary, the teams become more perceptive of minor problems that they wouldn't have perceived
had they not received that training. So we need to know which teams are actually going to have the problems, which teams are going to have lower efficacy, lower motivation, lower satisfaction, and those are the teams that we need to train in advance. The teams that this research shows that function well, then maybe we don't need to have all that training. We don't need to have all the HR support. We are approaching the end of this first half of the session. Guillermo has some more comments that you can read in the chat. Yes. It's suggestions. So I appreciate. I also read your paper, and if I would like to add something, then it would be, and you already recognize that it's the analysis of your model is going to be very challenging. Actually, yeah, I have seen that this dual moderation has to be treated very differently, and the only way I found to overcome the challenges with dual or triple or four moderators at the same time is by using M+. But the last time I checked, it was like 3 years ago. So you might be able to find some other tools that will help you with that. But I remember it was really quite challenging, especially with reviewers from a good journal. So yeah, you already recognize that the challenge, and that you are learning on how to overcome these challenges. I think with this, is there anything? There is somebody else. I'm not understanding. Looks like somebody else would like to give you another question. Is that right, Sergio? No. So are we ready? That's another question. Say that again, Ricardo. Walter Palomino wrote something in the chat. The team data as a terminator for personal data give you an ecological problem. Your theoretical explanation don't help this problem. Okay. I think this is more a comment than a question, right? So I think now we can close this very first half of the session. I would like to thank Anne-Marie and Guillermo for being our panelists. Thank you very much, both. I think I'm pretty sure there will be many more questions and comments and things to discuss, but hopefully this was helpful for Anne-Marie. Okay, so thank you very much. And so now we can have Nelson Andrade from Universidad de Chile is our next presenter. So Nelson, all yours. Gracias, José Antonio. Bueno, gracias a todos. Bueno, espero no les moleste que haga mi presentación en español. Es por el bien de la velocidad. En español a veces tartamudeo un poco, entonces en inglés me demoro un poco más. Entonces, bueno, mi propuesta de investigación está basada en la Construct Level Theory, detección de oportunidades, prácticamente identificación de oportunidades de emprendimiento y la influencia de la distancia social en las prospecciones que se hacen acerca de potenciales beneficios y su probabilidad de ocurrencia. Ya. La identificación de oportunidades está aceptada como una de las habilidades más importantes de
emprendedores exitosos y en general de cualquier tomador de decisiones. Una de las preguntas centrales que aborda el tema de la literatura de entrepreneurship es por qué y cómo algunas personas y no otras identifican oportunidades. Parte de las respuestas que se han dado a esta gran pregunta se abordan desde el tema de los procesos cognitivos. Desde esta visión cognitiva se aborda la identificación de oportunidades como una labor interpretativa, es decir, que hay un desarrollo y testeo de hipótesis acerca de dos cosas puntuales. La primera cosa tiene que ver con productos y personas, es decir, ¿qué tanto el problema de una persona puedo yo resolverlo mediante un producto o un servicio? A esta parte se le llama la oportunidad de tercera persona. Hay una segunda parte que habla de la primera persona, es decir, ¿qué tanto beneficia esto a la persona que está generando el new venture o la nueva empresa? Esto se le llama la detección de oportunidad de primera persona. Entonces, aquí hay un desarrollo y test de asunciones con respecto a los potenciales beneficios que voy a obtener de suplir esa necesidad de esa tercera persona y la probabilidad de ocurrencia de esta explotación. Si hablamos nosotros de potenciales beneficios, probabilidad de ocurrencia, estamos hablando de un valor esperado que podría hablarse entonces de incertidumbre y riesgo. Trabajos previos que han abordado el tema de la percepción de riesgo e incertidumbre desde el punto de vista de los emprendedores ha señalado algunos rasgos individuales. Por ejemplo, dicen que los emprendedores tienden a ser más propensos al riesgo, o sea, son más arriesgados. Otros dicen que es que tienen exceso de confianza en sí mismos o que tienen exceso de optimismo. Hay otros estudios también que han señalado algunas heurísticas y sesgos cognitivos que hacen que esta percepción de riesgo e incertidumbre sea mayor. Otra línea, o una línea más reciente de investigación que se salió un poco de cuáles eran las características del emprendedor y empezamos a ver otros temas con respecto puntualmente a la oportunidad donde surgía. Encontraron dos líneas de investigación bien interesantes, que una tiene que ver con la distancia temporal y la distancia geográfica. Pensemos en distancia temporal, en cuán lejos o cuán cerca veo yo que esta oportunidad se va a explotar, es decir, qué tanto, en cuánto tiempo voy yo a sacar estos rendimientos. En ese sentido se han abordado algunas variables, como por ejemplo el tiempo que se espera para explotarlo, algunas otras variables como la ventana de oportunidad. Entonces tenemos varios rasgos que tienen que ver con el tiempo y que de alguna forma nos dan pistas sobre que hay temas con respecto a la distancia, a la percepción de distancia del emprendedor con respecto a la explotación de oportunidad, que hacen que estas cosas cambien. Estos estudios también, o estudios con respecto a distancias geográficas, empezaron a dar también estas señales. Esto sugiere entonces que hay algunas otras dimensiones desde la percepción de distancia del individuo que pueden afectar estas prospecciones de oportunidad. A pesar de que todo el proceso interpretativo de un emprendedor está involucrado o está inmerso dentro de un contexto interpersonal, es decir, yo siempre estoy pensando con respecto a otra persona o con respecto a algún proveedor, siempre hay un proceso relacional. Este proceso relacional, sobre todo con las distancias sociales, no ha sido, por lo menos desde nuestro conocimiento, abordado hasta ahora. Basado entonces en la Construct Level Theory, desarrollamos un modelo que teoriza que la formación de prospecciones de una nueva idea de negocios están afectados por la distancia social percibida por el emprendedor. Teorizamos entonces que estos efectos son independientes de estas características individuales cognitivas que habían abordado estudios anteriores, como propensión al riesgo y exceso de confianza. Esto yendo un poco más allá
queremos demostrar que estos rasgos de propensión al riesgo y exceso de confianza son solamente la explicación más pequeña de una bigger picture, llamémoslo así, que está enmarcada en percepciones de distancia. El modelo conceptual, como les decía, está basado sobre la Construct Level Theory y la distancia social. ¿Qué se entiende por distancia social? La distancia social, bueno, hoy en día con la cuestión del coronavirus entendemos algo de distancia social y lo asociamos mucho a qué tan cerca o tan lejano estoy yo con respecto a una persona. Pero esta distancia social aborda también otros procesos. Por ejemplo, yo puedo estar rodeado de mucha gente y sentirme aislado, sentirme solo, quizás porque las personas por las que estoy rodeado no se parecen mucho a mí. Entonces, esa es una de las variables. Otra variable puede ser que yo estoy rodeado de mucha gente, pero no tengo a alguien con una cercanía relacional, es decir, afectuosa. Eso también me puede hacer sentir aislado. El poder, el hecho de tener poder, una persona que tiene poder tiende a sentirse aislada. De hecho, estudios sobre poder tienden a mostrar que la persona tiende a sentirse sola y las personas la empiezan a ver lejana con respecto a relaciones. Entonces, lo que plantea la Construct Level Theory es que en la medida en que yo veo una persona más lejana a mí, empiezo a pensar más en los porqués de las cosas, los porqués de las metas, los porqués de su actuar, mientras que la veo más cerca, voy a tender a pensar más en los cómo. Un ejemplo sencillo, si alguien que no conozco, un extraño a mí, me llega a pedir dinero prestado, mi primer pensamiento va a ser, ¿por qué este tipo me está pidiendo dinero? Pero si lo veo más cerca, si es mi hermana que me está pidiendo dinero prestado, más que el por qué, quizás uno lo piensa, pero estaría más pensando en cómo voy a prestárselo. Entonces, esas son como las dos cosas que esta distancia social hace que cambien en la cabeza. Entonces, estas diferencias entre los porqués y los cómo, dice la Construct Level Theory, que afectan las prospecciones acerca de potenciales beneficios, la posibilidad de que estos potenciales beneficios se den y la percepción del riesgo. Particularmente entonces nosotros abordamos 4 dimensiones de distancia social. La primera con respecto a la homofilia, con respecto al mercado, qué tan parecido o tan diferente a lo que soy yo es el mercado objetivo. Lo segundo, con respecto a la relación, piensen que a veces uno está pensando en un producto o un servicio para una comunidad que quizás es una comunidad que tiene algún sesgo afectivo. Entonces, ¿qué tanto eso afecta con respecto a la tercera persona? Y con respecto a la primera persona vamos a abordar el tema de poder y además con respecto a esta idea de negocios, si va a ser explotada por mí o va a ser explotada finalmente por otra persona. Pensemos algunos modelos que se puedan dar en esto, como por ejemplo franquicias o licencias, o inclusive dentro de los ecosistemas de startups vemos, por ejemplo, algunos consejeros con respecto a este tema. Bueno, esto entonces ya nos hace llegar a este modelo. Este modelo es una vez entendiendo más o menos la literatura, el modelo no es tan complicado. Es decir, hay una generación de una idea de negocios. Esta generación de idea de negocios va a estar influenciada por la distancia social con respecto al mercado, distancia social con respecto a las personas que me van a ayudar a explotar esa oportunidad, que van a hacer que yo me enfoque en los porqués o en los cómo, y esto va a hacer entonces que yo tenga resultados disímiles con respecto al tamaño de las ganancias que voy a esperar y la probabilidad de que esas ganancias ocurran. En términos generales, entonces voy a tener una percepción de incertidumbre y riesgo distinta solamente por la variación de estas distancias sociales. Algunas variables de control que vamos a tener, obviamente las que explican sobre el exceso de confianza, la propensión al riesgo, pero también vamos a tener unas variables de carácter social que pueden afectar también la explicación de nuestros resultados, como puede ser motivaciones prosociales,
y algunas definiciones de sí mismo que tienen que ver con cómo me defino yo con respecto a la sociedad o si yo soy una persona independiente. Se plantean entonces básicamente 6 hipótesis con respecto a este modelo. Y el diseño para testear este modelo es básicamente un cuasi experimento que se va a utilizar Between Subjects. La idea es plantear entonces 4 escenarios por cada modelo en el que se va a hacer variar entonces distancia social con respecto a la primera persona o a la oportunidad de primera persona y con respecto a la tercera persona. Esto nos va a dar 4 escenarios en los que se espera que haya nivel más, en los niveles más abstractos o en que las personas se perciben más lejanas, haya mayor nivel de abstracción con respecto a esto y por tanto entonces haya mayor expectativa con respecto a los porqués, mientras que en los escenarios cercanos se va a tener mayor expectativa con respecto a los cómo de un negocio. Hay un estudio adicional que se va a hacer, que es un estudio confirmatorio. Entonces, tenemos 4 variables de distancia social, se van a repartir entonces en estos 2 estudios. Un primer estudio que podríamos llamar casi que estudio piloto y un estudio confirmatorio. Con respecto entonces a los procedimientos, les había más o menos explicado nuestra variable dependiente en el segundo estudio cambiaría, pero esto en pos de darle validez, un poco de más validez externa a nuestro estudio. Las muestras entonces en el estudio 1 serían estudiantes de MBA, tal como lo sugiere Gary Katz, que es como uno de los estudios así como seminales del tema de identificación de oportunidades, y el estudio 2 ya vamos a la carne del asunto y nos metemos ya con emprendedores. La muestra por cada escenario, 50 individuos, tal como lo sugiere Cohen 1988, que es como uno de los estudios que aborda estos temas más fuertes, con algunas consideraciones que se señalan allí. Variables independientes, la variable independiente se va a hacer con un análisis de protocolo verbal, que es el tipo de análisis que utiliza la psicología social, que es la que aborda este tema de la Construct Level Theory. Y variables dependientes, entonces tendríamos algunas percepciones de probabilidad de ganancia, pero no solamente nos enfocamos en el tema financiero, sino que vamos a incluir también unos temas sociales en caso de que haya una explicación social de este tema, precisamente porque nos estamos metiendo en esta área. Y bueno, están las variables de control que les había mencionado antes. Contribuciones, nos estamos enfocando prácticamente a los mecanismos cognitivos que explican por qué y cómo un individuo identifica oportunidades y mejores oportunidades que otro, entre comillas, mejores oportunidades que otro. Y nos enfocamos en la atención del triunvirato percepción, reflexión e identificación, explicando por qué los aspectos sociales hacen que un emprendedor, una persona que está generando una nueva idea de negocios, se enfoque en distintos aspectos, en los aspectos del por qué o los aspectos del cómo de la oportunidad. Entonces entendemos que este proceso perceptual es clave y afecta las prospecciones tanto de las expectativas de ganancia, probabilidad de que esas ganancias se den, y la percepción del riesgo. Esto, como lo había dicho en un comienzo, independiente de las características cognitivas individuales con respecto al riesgo, etc. Implicaciones, tenemos 2 implicaciones para investigación. Básicamente nosotros nos estamos yendo por la línea de investigación que abrió un paper seminal de Greg Warren Shepherd 2012, que habla de las diferencias que hay entre las oportunidades. Básicamente también desde atendiendo a 2 llamados puntuales de investigación de una de las eminencias de entrepreneurship, que ha recomendado investigaciones que se enfoquen en qué es lo que pasa en la cabeza de las personas para que las oportunidades emerjan, y cómo los diferentes posiciones o tipos de mentalidad juegan en la iniciación de los procesos de emprendimiento. Implicaciones para la práctica, entonces tendríamos que las oportunidades se alinean o deben alinearse entonces el rol de la identificación con las metas de
emprendimiento, ya sea entonces, si son metas enfocadas en por qué debo yo avanzar o en cómo debo yo obtener estas ganancias o cómo voy yo a hacer que esto avance. Entonces, esto tiene que estar alineado con los distintos roles que tiene con respecto a la distancia del mercado o de las personas que me van a ayudar a explotar la oportunidad. Y esto sugiere entonces que distintos niveles de construcción mental me ayudan a generar ventajas competitivas, es decir, en la medida que yo logre alinear estas distancias sociales, puedo entonces lograr entender que la identificación de oportunidades puede generar procesos de ventajas competitivas, ya sea para la empresa que están haciendo o para una empresa constituida. Bueno, algunas referencias y gracias. No me digan ahora que no se escuchaba porque... Oh, sí, excelente, Nelson. Sí, te hemos escuchado. No he visto ningún... Vale, gracias. Que respecto a falta de audio. Entonces le cedemos la palabra nuevamente a Guillermo Rodríguez. ¿Ya va a empezar la exposición o todavía no? No te creo. No. La voy a escribir por el chat. No, qué bueno que ya me escuchan. Bien. Muy interesante el trabajo. Voy a empezar un poquito con algunas sugerencias de forma más que de fondo y luego ya nos metemos en tema. En la página 2 pones un error de redacción, this suggest, estás conjugando mal, pero bueno, eso es algo que puedes arreglar muy fácilmente. Y algo que me llama mucho la atención durante todo el texto hablas de, y también en la presentación, hicimos, pusimos, vamos, ¿tú y cuántos más? Hemos trabajado esto con Sergio y con Juan Pablo. Fantástico, pero es tu disertación, es tu trabajo, es tu responsabilidad y tu autoría. Después, claro, cuando hagas un artículo que quieras compartir con ellos, perfecto, ya son ustedes. Pero ahorita mi recomendación, espero que Sergio no se enoje por lo que estoy diciendo, es, este es tu trabajo. Entonces, yo hice, yo fui, yo torné y yo me hago responsable de lo que estoy poniendo aquí. Porque aparte es algo muy latinoamericano, tendemos a hablar en, sí, estamos en esto, estamos tú y cuántos más, yo, ¿no? Claro, entonces, claro. ¿va? Entonces, simplemente, y si no, pues ponlo en se hizo, se fue, se va a hacer, pero no, claro, pero no, no hables en plural porque eres tú, es tu disertación, es tu gran trabajo de la vida, ¿ok? Ninguno en adelante va a ser tan cuidadoso como entonces asume la autoría. Vale, gracias. Va más allá de estas cosas que son de forma. Me llama muchísimo la atención tu modelo. No lo acabo de entender, para la verdad, completamente, pero ahorita vamos a llegar a eso. Hablas de distancia social como algo entre el individuo y la oportunidad, aunque en realidad la distancia social, de manera que yo lo entiendo, es de entre el individuo y los individuos que están involucrados con la oportunidad. Es decir, es algo entre humanos, ¿no? Entonces, como que quizás es un poquito, hay que tener un poquito cuidado de cómo se refleja o cómo se expresa la relación, ¿no? Es entre personas, por eso social, pero es entre yo y los humanos con los que estaría involucrado ante esta oportunidad, ¿cierto? Claro. Entonces, nada más ahí tener cuidado también con la forma en esa parte. Y me pregunto de cierta manera, bueno, a ver, ¿qué es lo deseable en términos de distancia social, de los niveles de distancia social? Yo puedo pensar entonces que un innovador se va a beneficiar mucho más de tener baja distancia social, o un emprendedor, o alta, ¿no? Es decir, yo normalmente hablo de que si yo tengo baja distancia social, no me voy a poner problemas para involucrarme con oportunidades que a lo mejor son socialmente distintas a mí, ¿cierto o no? Es decir, me hace de cierta manera más atrevido. Sin embargo, el tener alta diversidad, es decir, que yo vaya un poquito más hacia terrenos no explorados o los cuales no me pueda sentir tan cómodo, también son amigos de la creatividad y son amigos del emprendimiento. Sí. Entonces, quizás valga la pena que elabores un poquito sobre esa parte, porque específicamente cuando hables del beneficio de tu investigación, tú quieres saber de qué manera va a afectar prácticamente al emprendedor y al innovador. Sí, sí, claro.
Mira, hay dos cosas súper importantes que tú abordaste. La primera tiene que ver con el concepto de creatividad. En primera instancia, este estudio lo habíamos abordado creatividad más percepción de riesgo, pero decidimos acotar y irnos por una de las dos líneas. Entonces, efectivamente hay un estudio 2 en el que estamos abordando el concepto de la creatividad, porque se entiende quizás más cuál es la diferencia entre el por qué y el cómo. Si yo quiero ser más creativo, me voy a enfocar en los porqués, pero si yo quiero ser más, vamos al grano y hagamos las cosas ya, necesito enfocarme en los cómo. Y ahí es donde entonces se construyen lo que yo hablaba de las ventajas competitivas. Si yo logro alinear pensando en quiero hacer un proyecto de negocios en el corto plazo, tengo que enfocarme en los cómo. Y esos cómo se logran con personas con las que tengo cercanía. Pero si yo quiero convencer a alguien de mi proyecto, a ese alguien quizás lo que le interese más sea dónde está el dinero. Entonces, ahí yo tengo que enfocarme más en los porqués, y en esos porqués yo tengo que tratar de generar una distancia social. Esto con respecto a eso. Bueno, y de algo, en alguna forma también traté de responderte el tema que quizás no quedó claro cuando yo explicaba lo de las ventajas competitivas, pero espero eso haya respondido. No, estoy de acuerdo, nada más creo que tienes que hacer un papel un poquito más cuidadoso en explicar esta parte, ¿no? Porque puede ser Vale. que sea incluso una naturaleza dual, que de cierta manera me ayude y de cierta manera no. Entonces, ¿en qué momentos Claro. o con qué ¿En qué escenarios? Exactamente, ¿en qué escenarios o con qué pequeños detalles debo considerar en ese sentido, ¿no? Sí. Otra cosa que me llama la atención cuando basas mucho esto en decir, me va a afectar mi capacidad de predecir los resultados y de calcular las probabilidades de éxito. Eso me suena a autoeficacia, self-efficacy, todo lo que da. ¿Haces algún tipo de relación con self-efficacy en tu modelo? Sí, o sea, de hecho, self-efficacy es una de las cosas que están dentro del concepto de eh, el cómo hacerlas. Es decir, si tú tienes alto nivel de self-efficacy, tú vas a creer que lo puedes hacer fácil. Y como lo puedes hacer fácil, entonces vas a tener una distancia más corta con respecto a las cosas que hagas. De ahí el poder calcular las probabilidades de éxito, ¿no? Sí, entonces eso está metido dentro de lo que el concepto aborda como feasibility o el cómo. Una persona con altos self-efficacy va a enfocarse mucho en feasibility. En cambio, una persona con bajo self-efficacy se va a enfocar más en los porqués, en las cosas como más abstractas. Pero está abordado, digamos, intrínsecamente dentro de lo que es el concepto de feasibility, sí. ¿Podrías poner la diapositiva donde está tu modelo? Vale. Ahí. Si yo veo ahí el modelo, la primera pregunta que me surge, ¿por qué estoy poniendo estas variables como moderadoras? Es decir, toda la parte que estás tratando como lo principal de tu estudio, lo estás poniendo ciertamente en un papel moderador y no en un papel de variable independiente. Ya. La moderación, hay dos tipos de moderación. Una moderación en la que te permite hacer cambios graduales, y hay otras moderaciones en que te permiten como que encender y apagar las cosas, on-off. Esta moderación está apuntando hacia eso. Ustedes van a encontrar que en el modelo yo coloqué esto en puntos. La distancia social desde la Construct Level Theory no está vista como un constructo, sino que no está definida como un constructo, es decir, no hay una escala que diga qué tanta nivel de abstracción tengo, no existe. Entonces, pero yo quería de todas formas dejar esto en un gráfico porque el gráfico explica más
que digamos las palabras. Entonces, Entonces lo piensas tratar como una variable dicotómica, si hay o no hay, o sí. no vas a medir Sí, en niveles en esa parte. claro, no se mide niveles, pero sí se mide el proceso de interacción con respecto a qué tanto haces tú que esto se vuelva desirability o feasibility. Es decir, cuando yo trato de esta variable dicotómica de prenderla o apagarla, lo veo acá en los escenarios. Quizás aquí se ve un poco mejor, más que prenderla, apagarla, de pronto es distancia social cercana, distancia social lejana. Entonces ahí tengo yo esa dicotomía para la primera y para la tercera persona. Entonces es como estar... Pero cómo la determinas? Porque de cierta manera tienes que tener una capacidad de medir para decir existe, es lejana o Claro, es cercana, ¿no? Tiene que haber algún sí, tipo de medición. sí. Desde la psicología social esto se ha estudiado desde las variables que yo explicaba, por ejemplo, distancia de poder. Si tú tienes poder alto o capacidad de poder alto, tú vas a tener una distancia lejana con respecto a los demás miembros del equipo. Esto obviamente hay que hacerle ¿cómo es que se llama? Un poquito como la distancia de poder de Hofstede de la cultura nacional Sí, que pero a mencionamos nivel hace rato. individual. Sí, pero a Ajá. nivel individual. Es decir, manipulation check. Es decir, tengo que, cuando se hagan estas primings, tengo que hacer unos manipulation checks precisamente de estas distancias sociales, pero prácticamente en el ejercicio yo te diría, Guillermo, tú eres el jefe de tu equipo de Startup Team, o el jefe o el responsable de esto, dime qué harías con respecto a una nueva idea de negocios aún, y ahí cambio yo entonces el mercado. Un mercado que se parece mucho y tiene características muy similares a ti. Entonces ahí estoy jugando ya con tu distancia social cercana. ¿Me entiendes? Uh-huh. Así que se juega, pero hay que hacer efectivamente manipulation checks de... A lo mejor con una rúbrica, ¿no? Es una rúbrica cualitativa, pero que te permita de cierta manera clasificar. Porque sí, sí necesitas tener algo que documente el por qué a uno lo pones como cercano, otro lo pones como sí, lejano, ¿no? sí. En el modelo pones New Venture Ideation como con dos flechas sólidas hacia la oportunidad de tercera persona y la oportunidad de primera persona. ¿Ahí estás hablando de relaciones causales o estás hablando nada más de algo que se detona? Modelo gráfico, o sea, es que esto es Sí, por eso difícil. estoy preguntando, ¿no? Claro, Porque aparte sí, yo ahí veo 10 flechas, yo pensaría que debo claro, tener 10 hipótesis. O sea, claro. es un sesgo Sí, científico o directo, sea, ¿no? claro. No, esto era más como una representación gráfica o sea, es decir, una moderación no afecta a un constructo, una moderación afecta a una relación. Entonces yo dije gráficamente, ¿cómo explico que hay una relación entre cosas si una cosa es una idea que tú estás generando, pero la estás generando, que tampoco es un constructo, sino es una idea que estás generando a la que le estás dando características de feasibility o de desirability. Entonces, Uh-huh. yo dije, para que se entienda, lo voy a poner, o sea, yo sabía que esto era un arma de doble Es filo que porque eso me es muy iban a raro, decir, porque además pones la claro, moderación sobre de esas flechas. Entonces, ¿cómo voy a claro, moderar una relación que no es causal? Es decir, o que claro, no, o de cierta manera determinística, ¿no? Y supongo que claro, las flechas que tienes a la derecha, hacia la parte de percepción, sí son causales, ¿no? Entonces, es así, hay que tener cuidado. Yo así como lo veo 10 flechas, 10 hipótesis. Y entonces sí, digo, sí, ¿dónde están las 10 hipótesis y cómo las estoy checando? claro, Ahora, no quiero sí. tomar demasiado tiempo ya porque sé que estamos muy, muy apurados, pero hay una parte donde mencionas que va a ser un análisis cuasi experimental embebido en una encuesta, ¿no? Sí, sí, Si es así, ¿cómo vas a controlar los grupos? Es decir, una de los grandes fuertes del experimento es que tienes el control. Entonces aquí, de cierta claro. manera, sé que tienes ahí variables de control, sé que tienes tus efectos de confusión, a lo mejor los vas a medir, pero ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a manejar? O sea, estos procesos se suelen hacer desde la psicología social, desde hacerte hablar. Es Uh-huh. decir, lo que se hace es, por eso es que yo hablaba acá de verbal protocol análisis. Lo que yo trato es de analizar lingüísticamente de qué estás hablando tú. Entonces,
estos estudios cuasi experimentales es lo que te digo, ponerte a hablar, que puede ser yo hacerte una entrevista, que tú me digas dame una idea de negocios, Guillermo, con respecto a estas características. ¿Estás hablando de usar una técnica de storytelling o...? Sí. Sí. Storytelling en un estudio cuasi experimental. O sea, la verdad es que la combinación está divina, nada más. Si tienes que fortalecer muchísimo el cómo lo vas a justificar, porque obviamente el experimental es la parte cuantitativa, ¿no? Claro. Y tiene que haber algún tipo de tarea que tengas tú, que puedas tú medir para saber realmente, o una percepción, pues, pero sí está arriesgada la combinación. Muy bueno. Te felicito por eso, porque lo que buscamos cuando somos editores de revista es algo que rompa la caja, ¿no? Ya que no me muestres la misma formulita con ecuaciones estructurales y con no sé qué, pero que la verdad la relevancia es absolutamente ninguna o la aportación es ninguna. Entonces está interesante, pero ten mucho cuidado porque estás entrando por derroteros un poquito arriesgados, ¿no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Me advirtieron harto, pero... Pero no escuchas, qué bueno que seas necio. Okay. Hablas de overconfidence, de sobreconfianza, primero como variable de control y luego como variable dependiente. Ya no entendí. Claro. Se va a medir, pero, o sea, bajo este objetivo, mira, mi objetivo es demostrar que estos procesos de distancia social son independientes de esas características cognitivas. Entonces, las meto entre comillas como variables de control, pero cuando yo haga la regresión, se tienen que medir ahí. Lo que yo espero es que esas relaciones den no significativas. Uh-huh. Pero... Ya, aunque yo lo que digo es, bueno, es más el rol, ¿no? Sí. Dependiente como una variable de control. Entonces, ahí hay que nada más acabar de ajustarlo. Y ya por último te diría algo que yo no vi para nada en lo que tú estás manejando, aunque tú lo platicas mucho, es una explicación muy clara de las implicaciones prácticas. Es decir, ¿cómo vas a cambiar al mundo una vez que tengas los resultados de tu investigación? ¿Cuál va a ser tu contribución para el mundo? ¿Cómo le van a hacer esto para alguien que es un emprendedor? ¿Cómo le sirve? ¿No? ¿Cómo lo aplica? Claro, ¿Qué va a ocurrir? O sea, de hecho lo he visto mucho en la práctica, con el tema cuando, bueno, yo dicto taller de emprendimiento también. Entonces, yo me he dado cuenta que si yo quiero que los chicos se enfoquen en, vamos a sacar una nueva oportunidad de negocios y los quiero trabajando en, vamos a hacerlo, empiezo a cortar distancias. Entonces, esto se ve mucho en la práctica, como por ejemplo, cuando se dice vaya y acérquese a su mercado meta, pregúntele, indague sobre sus problemas, viva su vida. Esto es acercamiento y acercamiento social. Entonces, cuando uno empieza a diseñar, digamos, estas hipótesis con respecto al Canvas y a los nuevos modelos de negocios, lo que uno está haciendo en la práctica es hacer que las personas se acerquen, vaya y testee, vaya y pruebe. Esto hace que haya una cercanía. En la práctica, esto se ve así, pero digamos, si yo quiero enfocarme más en qué voy a ganar, entonces yo tengo que tratar de alejar a las personas de ese objetivo. Entonces, o sea, tiene, digamos, esas implicancias fuertes con respecto al cómo en el entrepreneurship y con respecto a las ventajas competitivas, puntualmente hablando del emprendimiento que se puede hacer, digamos, a nivel de startup. Es cómo puedo yo armar entonces un equipo que pueda generarme una ventaja competitiva. Entonces puedo tener distintas distancias sociales y poder jugar con esto para entender hacia dónde llevo yo o hacia dónde voy a enfocar yo los cómo o los porqués de la idea de negocios. ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno, más o menos, lo tienes que apuntar un poquito más. Porque sí está pero la verdad es que no me convenció. Bien. Pero bueno, sobre todo cuando hablas del Canvas, está bien. Okay. Pero sí, que se me cae, yo sé que tú puedes. La otra, por último, lo que quería comentarte, cuando hablas de un estudio exploratorio y un estudio confirmatorio que son distintos, de entrada ya tienes una contradicción. Es decir, yo puedo confirmar lo que exploré, ¿no? O
confirmar un modelo que derive teóricamente. Entonces, al decir, bueno, es que aquí hice un estudio y ahora lo voy a confirmar, pero es otra variable y es otra cosa la que voy a ver, pues no estoy confirmando. Claro, entiendo. Entonces, nada más, a lo mejor es cuestión de cuidar los términos que lo estás mencionando, ¿no? Porque para empezar, hablas de poder y en otra hablas de pertenencia. Claro, lo entiendo, es decir, ya no es lo mismo. Entiendo. Mira, lo que pasa es que la Construct Level Theory no le importa tú con qué hagas tú que la persona adquiera esta distancia social, no le importa. Entonces, los estudios que ellos plantean siempre, el exploratorio es con una medición o con un priming de distancia social y lo confirman con otro priming distinto. Entonces, es como para decir, es que no fue solamente por este efecto, sino que es el efecto general de distancia social. Entonces, yo te puedo hacer a ti pensar en distancia social como poder, darte poder a ti, o distancia social con respecto, por ejemplo, lo que decíamos de el mercado, o simplemente decirte a ti, esta idea de negocios que vas a desarrollar, Guillermo, se la vas a dar a otra persona para que la explote. Ahí cambian las cosas, ¿me entiendes? Lo mismo cuando uno está en un startup team, pero no eres el director, sino que estás como, esperemos a ver qué dice este señor, para dónde nos va a llevar, y ahí entonces planteamos otras cosas. La visión cambia totalmente. Y con respecto a eso también, las ideas que tú generas de negocios también cambian muchísimo. Entonces, ese es como el por qué se llama confirmatorio y el primero sería el exploratorio, pero viene es de esa corriente de psicología social. Digamos que estás tomando diferentes aproximaciones para hacer lo mismo. Pero bueno, como quiera, eso lo tienes que explicar muy bien y justificarlo muy bien. La otra parte ya nada más que yo no encontré en el documento y probablemente ya lo tienes desarrollado, pero no está todavía muy claro y que yo te recomendaría que elaboraras, es qué tanto justifica, o sea, justifica un poquito más de qué tamaño es la brecha de conocimiento que estás tratando de llenar, ¿no? Así como está ahorita parece como que es algo muy específico, muy, muy estrecho, que dices tú, bueno, pues sí, o sea, falta, pero realmente es importante, o sea, quizás el social distancing sea mucho más importante que el hypothetical distancing, no sé. Entonces, justifica la importancia o el gap precisamente en términos del impacto que puede tener. Por otro lado, habla del grupo de control. Si estás hablando de un estudio casi experimental y no mencionas en absoluto cómo vas a manejar el grupo de control y los resultados esperados, ¿no? Es decir, finalmente tú dices, yo espero ver esto y vamos a ver si es cierto que lo veo. Ya sé que es parte de la hipótesis, pero sí tienes que decir en este momento, en el momento protocolo, qué esperas obtener y si no lo obtienes, cómo lo puedes explicar. ¿De acuerdo? Entonces, como que tienes que ser un poquito igual del mercado, anticiparte al futuro y decir, sabes que esto es lo que puede ocurrir y si ocurre es por tal o cual situación, ¿no? Además de eso, la verdad es que, bueno, podríamos seguir hablando toda la tarde, pero yo ya no quito más tiempo, Pepe. Adelante. Vale, Guillermo, la pasé delicioso. Muchas gracias por tus comentarios. De verdad que me dan otra perspectiva y, bueno, a meterlos en el trabajo y muchas gracias por tus comentarios. Si no te gusta, pues ya mándame el cuerno, no pasa nada. Pero vale, gracias, Guillermo. Muchísimas gracias a ambos. A Nelson igualmente felicitar por el excelente trabajo. Muchísimas gracias, Guillermo, también por los brillantes comentarios y preguntas. Creo que estamos logrando el objetivo de proveer ese feedback y esas ideas frescas a los estudiantes. Esperemos que así sea y que sea de utilidad. Estamos algunos minutos atrasados. Vamos a hacer un break. Vamos a hacer un break de 10 minutos para regresar. Estamos hablando hora Eastern Time de Estados Unidos. Vamos a regresar entonces a las 10:50 para nuestra segunda sesión. Todos los que están ahora participando son bienvenidos de quedarse durante el resto de la mañana y regresar en la tarde. Nuevamente, gracias a Guillermo. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, un gustazo.
Solo un dato, gracias Guillermo, gracias a los panelistas. Solo un dato de housekeeping dirían. Ahora, cuando nos salgamos, pueden ir a darse una vuelta por el resto de la conferencia, pueden ir un rato a la cafetería. La cafetería está abierta, por lo tanto pueden conectarse con el audio y el video como quieran. Los que querían conversar así directamente en cámara pueden hacerlo ahí en cafetería. Y a las 10:50 nos encontramos en la segunda sesión. ¿Ya? Gracias a todos. Gracias, Guillermo. Hasta luego, que estén muy bien. Perfecto, Vale. ya nos vemos entonces. Marina, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, sí, sí, te escucho. ¿Qué tal, Sergio? Súper, pero estás en la otra sección. Esta es la que terminó recién. Tienes que salir Ah, ok, ok. y irte a la otra, la caluguita que está más abajo. Bueno, bárbaro. Ahí está José Antonio. Bárbaro, gracias. Gracias.